En el oscuro mundo del espionaje, los secretos son moneda de cambio y el engaño es un arte. A medida que avanzaba la Segunda Guerra Mundial, los aliados comprendían cada vez más esta afirmación. Después de haber enfrentado la amenaza nazi en el norte de África, los aliados pusieron la mira en invadir Italia para arrebatársela al control del fascismo y la influencia de la Alemania nazi. Pero para lograrlo, era necesario idear un plan tan astuto, tan audaz, que si se lograba con éxito, sin duda sería recordado como uno de los engaños militares más ingeniosos de toda la historia. Por medio de un cadáver y un maletín lleno de documentos falsos, la inteligencia británica logró engañar a las potencias del eje en un momento crucial de la guerra. Esta es la historia de la Operación Carne Picada, la jugada maestra de espionaje que cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. En 1943, la guerra en Europa comenzó a favorecer a los aliados. Los soviéticos ganaron en Stalingrado en febrero de 1943 y las fuerzas del eje se rindieron en Túnez en mayo de 1943. Sin embargo, aún quedaba mucho trabajo por hacer. En la conferencia de Casablanca, los aliados decidieron invadir Sicilia y otras islas mediterráneas controladas por el eje. Un ataque al suave y vulnerable vientre blanco del sur de Europa fue el primer paso en el camino para liberar Francia y, finalmente, el resto de Europa. Así nació la Operación Husky, una invasión a gran escala de la isla de Sicilia, que estaba bajo el control de las potencias del eje, Italia y Alemania. Los aliados enfrentarían a un enemigo formidable en Sicilia, pues el eje había fortificado la isla con tropas, artillería y aviones. Por esta razón, los aliados necesitaban un plan de engaño para hacer creer a las potencias del eje que la invasión comenzaría en los Balcanes, a través de Grecia y Cerdeña. Si Hitler y Mussolini caían en la trampa, desviarían recursos militares lejos de la verdadera línea del frente, despejando el camino para el avance aliado. La Operación Carne Picada, un gran plan de engaño, fue creada principalmente por los oficiales de inteligencia británicos Ewan Montague y Charles Cholmondeley, y pasaría a la historia como una jugada maestra de contrainteligencia. Montague fue abogado y ejerció muchos años como penalista. Desarrolló habilidades estratégicas y psicológicas que lo hicieron candidato ideal para contrainteligencia. Durante la guerra trabajó en inteligencia naval en el Almirantazgo británico. Cholmondeley era un teniente de vuelo nacido en Australia en la Real Fuerza Aérea. Lo enviaron a trabajar en el Military Intelligence, el Servicio de Contrainteligencia y Seguridad Interno de Gran Bretaña, donde manejaba agentes dobles. Montague y Cholmondeley fueron asignados para trabajar juntos y desarrollar aún más el engaño. La Operación Carne Picada se basó en un memorando del contraalmirante John Godfrey, director de inteligencia naval, y su asistente personal, Ian Fleming, quien más tarde se haría famoso como el creador de James Bond. El llamado Memorando Trout comparaba el engaño en la guerra con la pesca con mosca y enumeraba 54 formas de engañar al enemigo. La premisa de la Operación Carne Picada era simple, pero su planeación y ejecución no lo fueron. Hacer creer a alemanes e italianos que los aliados invadirían Grecia y Cerdeña, no Sicilia. Se planeó una artimaña con un cadáver que tenía documentos falsos. El cadáver debía parecer el de un oficial británico de alto rango que había fallecido trágicamente en un accidente aéreo sobre el mar Mediterráneo. El objetivo final era que los planes secretos fueran descubiertos y que la información falsa que contenían llegara a manos del enemigo. El primer reto fue obtener un cuerpo adecuado, lo cual no era tan fácil como parecía. Incluso durante el apogeo de un conflicto global, cuando no había escasez de cadáveres. Sin embargo, después de que el forense del Distrito Norte de Londres estuviera en busca de un cadáver, se eligió el cuerpo de un hombre sin hogar llamado Glinbert Michael. El cuerpo de Michael fue encontrado desplomado en un almacén abandonado cerca de la estación King's Cross. Murió tras comer pan mezclado con veneno para ratas. Muerto a la edad de 34 años, el pobre Michael no tenía amigos ni familia, o al menos nadie que se presentara para reclamar su cuerpo. Su muerte solitaria y triste lo hizo el candidato ideal para la operación. Con el permiso del forense, el cuerpo de Michael fue preservado en hielo seco y transportado al cuartel general de inteligencia naval. La siguiente tarea fue crear una identidad creíble para el oficial ficticio.
Al cadáver se le dio la identidad de capitán y mayor interino Guillermo Martín, un infante de Marina Real asignado al cuartel general de operaciones combinadas. Este rango era lo suficientemente alto como para hacer creíble que llevara documentos de inteligencia sensibles consigo. Para dar autenticidad a la nueva identidad, los oficiales crearon cuidadosamente una historia de fondo reflejada en objetos personales hallados en sus bolsillos. Incluía una foto de una supuesta prometida llamada Pam, cartas personales, un recibo de anillo de compromiso, un talón de boleto de autobús usado y una carta del Banco Lloyds exigiendo pago de un sobregiro. La atención al detalle fue clave para el éxito de la operación. Cualquier inconsistencia podría levantar sospechas y poner en peligro no solo la operación Carne Picada, sino también los planes de engaño más amplios que formaban parte de la operación Husky. Un riesgo principal para la operación era que se realizara una autopsia al cuerpo y se descubriera la verdadera causa de la muerte. Aunque los rastros de veneno para ratas quizá ya no fueran detectables, un patólogo español aún podría haber sido capaz de identificar que la persona no había muerto en un accidente aéreo. Sin embargo, se pensaba que los españoles, siendo predominantemente católicos romanos, por razones religiosas, probablemente no realizarían una autopsia si la causa de la muerte parecía claramente obvia. Aunque Montague y Cholmondeley habían elaborado su narrativa con sumo cuidado y la llevaron tan lejos como pudieron, el riesgo de que algún detalle menor olvidado despertara sospechas no podía eliminarse por completo. La pieza central del engaño era un conjunto de documentos falsificados que detallaban los planes aliados para invadir Grecia y Cerdeña. Los documentos se redactaron cuidadosamente para mencionar el objetivo falso de la invasión de forma casual pero clara, mientras que Sicilia y otro lugar servían como distracción. El principal documento falso era una carta personal del teniente general Sir Archibald Nye dirigida al general Sir Harold Alexander. Después de varios intentos fallidos de redactar la carta a ellos mismos, Montague hizo que el teniente general Nye escribiera la carta personalmente. La prosa se consideró una obra maestra. Describía temas delicados e información secreta clave, pero sin parecer demasiado obviamente una mentira. Otro documento falso importante era una carta de presentación para el mayor Martín, redactada por el vicealmirante Lord Louis Mountbatten. La carta estaba llena de insinuaciones sutiles y un chiste torpe sobre sardinas que estaba destinado a asociarse con Cerdeña. Para determinar si los alemanes o los españoles habían abierto las cartas, se colocó una sola pestaña negra dentro como marcador secreto. Montague pensó que los documentos pasarían desapercibidos en los bolsillos del cadáver, pero en su lugar los pusieron en un portafolio oficial. Para evitar el riesgo de que el portafolio se alejara del cuerpo, se aseguró una cadena cubierta de cuero, comúnmente utilizada por mensajeros bancarios para evitar el robo de bolsas y contenedores valiosos, al cinturón del abrigo. La costa de España fue elegida como el lugar para colocar el cuerpo. Como todas las decisiones en la operación, España fue seleccionada por razones estratégicas. El país era nominalmente neutral durante la Segunda Guerra Mundial, pero estaba políticamente alineado con la Alemania nazi. Los británicos sabían que un agente activo de la Abwehr operaba en Huelva, en el sur de España. Era prácticamente seguro que algo tan tentador como el descubrimiento del cuerpo de un alto oficial del ejército británico sería información que él pronto conocería. Huelva también era una buena opción para desplegar el cuerpo como vicecónsul británico. Francis Hazelden era conocido por ser confiable y servicial para la inteligencia británica. Como resultado, Hazelden terminaría desempeñando un papel clave en la operación. En la morgue, en las primeras horas del 17 de abril de 1943, el cadáver de Michael fue vestido con uniforme de oficial y el maletín asegurado con la cadena de cuero. Pero hubo un desafío inesperado. Los pies del cadáver se habían congelado, lo que hacía imposible ponerle las botas. Montague y Cholmondeley, con ayuda del forense, usaron un calentador eléctrico para descongelar los pies y poder ponerle las botas, sin desanimarse. Luego, el cuerpo fue asegurado en un contenedor lleno con 21 libras de hielo seco, creando un ambiente protector sin oxígeno. El contenedor fue cargado en una camioneta y transportado de noche por un agente del Military Intelligence, 5 hasta Greenock, Escocia Occidental. Allí, el contenedor fue llevado discretamente a bordo del submarino His Majesty's Ship Seraph, capitaneado por el teniente Bill Jewell. El 19 de abril, el submarino partió hacia la costa de Huelva, una ciudad portuaria en la costa suroeste de España. A pesar de ser bombardeado 2 veces en el camino, el submarino llegó el 29 de abril. Después de inspeccionar la costa, el momento decisivo llegó el 30 de abril a las 4:15 am. Con el contenedor en la cubierta,
Jewell envió a todos los miembros de la tripulación abajo, excepto a los oficiales. Juntos abrieron el contenedor y soltaron suavemente el cuerpo en el agua. Mientras Jewell leía solemnemente el Salmo 39 con su misión completada, Jewell envió un mensaje al almirantazgo: Mincemeat completado. Después de eso, la tripulación continuó hacia Gibraltar, sin saber el profundo impacto que sus acciones tendrían en el curso de la guerra. Tras quedar a la deriva a poco más de 1 milla de la costa sur de España, un pescador local recuperó el cuerpo alrededor de las 9:30 am. El 30 de abril fue entregado rápidamente a las autoridades españolas, quienes transportaron el cuerpo a Huelva, donde su destino sería decidido por un juez naval. Pronto siguió una serie de cables diplomáticos entre los británicos y los españoles sobre el descubrimiento del cuerpo. Esto era lo planeado por los británicos. Sabían muy bien que los alemanes ya habían descifrado los códigos usados para enviar los mensajes y estaban escuchando cada palabra transmitida. Pese a las expectativas de la inteligencia británica, las autoridades españolas decidieron hacer una autopsia al mayor Martín. Esto comenzó el 1 de mayo. Por fortuna, el vicecónsul británico Francis Haslodon asistió al evento y convenció a los médicos españoles de acortar el examen. Con la causa de muerte certificada como asfixia por inmersión en el mar, la verdadera edad y causa de muerte del cadáver permanecieron ocultas. El mayor Martín fue enterrado con todos los honores militares el 2 de mayo en el cementerio Nuestra Señora de Huelva. Aunque las autoridades españolas nunca entregaron los documentos del maletín a los alemanes, simpatizantes alemanes los fotografiaron en secreto en la sede naval de San Fernando. Tras hallar el cuerpo de Martín, el maletín encadenado a él atrajo de inmediato la atención del alto agente de la Abwehr, Karl Erich Kuhlenthal. Las cartas se extrajeron con cuidado de los sobres sin romper los sellos, se secaron, fotografiaron, sumergieron en agua salada y se volvieron a colocar. Al examinar los documentos después de que los devolvieron los españoles, la pestaña colocada ya no estaba. La única duda era si los alemanes caerían en la trampa. Para evitar sospechas alemanas, los británicos enviaron otro mensaje cifrado a Hasilden diciendo que los sobres seguían cerrados. Hasilden luego filtró esta noticia a españoles que se sabara eran simpatizantes de los alemanes. Imagina la tensión cuando el gran almirante Karl Donitz se reunió con Hitler el 14 de mayo de 1943 para discutir el progreso de la guerra y su reciente encuentro con Mussolini. Tenía en sus manos información crucial, los documentos de Mincemeat, llamados la Orden Anglosajona. Pocos sabían ellos que el destino de la guerra dependía de su interpretación de estos documentos. Aunque Mussolini pensaba que Sicilia era el punto de invasión más probable, Hitler creía que los documentos confirmaban que los ataques principales serían en Cerdeña y el Peloponeso. ¿Y si hubieran sospechado la verdad, que los documentos eran una artimaña cuidadosamente construida para engañarlos? Al final, Hitler se salió con la suya y ordenó la defensa de Grecia, Cerdeña y Córcega a toda costa. Como respuesta, la poderosa Primera División Panzer fue trasladada de Francia a Salónica, Grecia. Las fuerzas alemanas en Cerdeña se duplicaron y las tropas se movieron de Sicilia a islas griegas para defenderlas. Si hacía falta más prueba de que los alemanes cayeron en la trampa, una comunicación alemana descifrada del 12 de mayo advirtió sobre la invasión inminente de los Balcanes. Ahora estaba absolutamente claro para los aliados que su gran operación de engaño había sido un éxito. El brigadier Leslie Hollis envió un mensaje a Churchill, quien se encontraba en Estados Unidos, proclamando: Mincemeat fue tragado anzuelo, sedal y plomada por las personas correctas, y según la mejor información parece que están actuando en consecuencia, sin dejar que se olvide ningún detalle menor. El mayor Martín fue incluido entre las bajas británicas de la guerra en el Times el 4 de junio. Con los aliados firmemente a la ofensiva, había llegado el momento de golpear el suave vientre blanco de Europa. La invasión comenzó la noche del 9 de julio de 1943 con un audaz asalto aéreo de paracaidistas británicos y estadounidenses, seguido por un desembarco anfibio masivo a lo largo de la costa sureste de Sicilia. Los desembarcos iniciales enfrentaron poca resistencia, ya que las fuerzas del eje fueron sorprendidas por la llegada repentina de las tropas aliadas. Cuando el alto mando alemán notó su grave error, ya era tarde para cambiar el curso de la guerra. En las semanas siguientes, los aliados avanzaron luchando por el difícil terreno de Sicilia y enfrentando fuerte resistencia del eje.
La campaña tuvo intensas batallas y casos de fuego, amigo y mala comunicación entre los aliados. A pesar de estos desafíos, las defensas del eje finalmente se debilitaron, lo que permitió un avance constante a través de la isla. Con el liderazgo fascista italiano finalmente colapsando, Benito Mussolini fue destituido como primer ministro de Italia el 25 de julio de 1943. Para el 17 de agosto de 1943, los aliados habían capturado con éxito la isla de Sicilia, obligando a las potencias del eje a retirarse al territorio continental de Italia. La invasión tuvo un alto costo, con miles de bajas en ambos bandos. Sin embargo, la toma de Sicilia constituyó una victoria importante para los aliados, ya que debilitó el control del eje sobre el Mediterráneo y preparó el escenario para la invasión de Italia. Si bien la Operación Carne Picada fue indudablemente un éxito, ha habido debate entre los historiadores sobre su verdadero impacto en el curso posterior de la guerra. Un conflicto global de la magnitud de la Segunda Guerra Mundial quizá dicta que ningún solo evento pudo haber sido decisivo para determinar su resultado. Algunos sostienen que la desconfianza de Hitler hacia los italianos y su obsesión con los Balcanes también influyeron mucho, un papel en la exitosa campaña aliada en Europa. La Operación Carne Picada también fue solo una parte de una estrategia de engaño más amplia. La Operación Barclay usó muchas tácticas para engañar a los alemanes y hacerles creer que el ataque aliado sería en los Balcanes. Incluían movimientos de tropas y tráfico de radio falsos, el reclutamiento de intérpretes griegos, la adquisición masiva de mapas griegos y la creación de un ejército completamente falso de 12 divisiones inexistentes. Sin embargo, el consenso general es que la combinación de todas estas operaciones de desinformación estratégica le dio a los aliados el elemento sorpresa. El resultado fue que los aliados sufrieron muchas menos bajas y pérdidas de equipo militar de lo esperado, y la invasión que se esperaba completar en 90 días tomó solo 38. Desde la Segunda Guerra Mundial, la Operación Carne Picada ha sido tema de muchos libros, documentales y películas. Su atractivo perdurable radica en su audacia y en la pura ingeniosidad de los hombres que concibieron y ejecutaron el plan, cuando el resultado de la guerra estaba en juego. Pensar fuera de lo convencional y tomar riesgos calculados fue clave para cambiar el rumbo a favor de los aliados. Ewan Montagu y Charles Cholmondeley fueron reconocidos por sus logros. Montagu fue condecorado como miembro militar de la Orden del Imperio Británico y llegó a ser juez naval, abogado y juez civil. Montagu publicó en 1953 El hombre que nunca existió, donde relata su participación en la Operación Carne Picada. Cholmondeley recibió la Cruz Militar y la miembro de la Orden del Imperio Británico por su papel en la operación de desinformación. Juntos, Ewan Montagu y Charles Cholmondeley serán recordados para siempre como los arquitectos de uno de los engaños militares más audaces y exitosos de la historia. Un aspecto de la operación que ha seguido siendo fuente de fascinación es el papel del hombre muerto en el centro de todo. Glyndwr Michael, un hombre sin hogar que vivió muchas dificultades, jugó sin saberlo un papel clave y póstumo en el final de la Segunda Guerra Mundial. La identidad de Glyndwr Michael se supo hasta 1996, cuando un historiador aficionado la reveló tras sus investigaciones. En 1997 se añadió un postdata en la lápida que decía: Glyndwr Michael sirvió como el Mayor William Martin Real Marina, la cual hasta ese momento solo mencionaba su identidad ficticia.